El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Y hoy en este Foro de la Inversión hablamos de asesoramiento financiero activo. ¿Sabía usted que la planificación financiera en España en teoría es accesible a todo tipo de capitales? Pero ¿es real y es realmente accesible y es un hecho cuando hablamos de capitales, de patrimonios de menos de 1 millón de euros? Lo más normal es encontrarte en que una entidad te ofrezca 3 tipos de carteras: conservadora, moderada y decidida para todos sus clientes. ¿Cómo saber si mi cartera está siendo asesorada de una forma activa, de una forma metódica, de una forma racional, con experiencia, con criterio? Hoy me acompaña Javier García, que es director de Velar Inversores. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Vosotros en Velar Inversores hacéis carteras a medidas del cliente, carteras activas en asesoramiento. Cuéntame qué es lo que hacéis exactamente, cómo trabajáis con clientes y de qué patrimonio estamos hablando. Ujú. Bueno, aquí hay un punto importante que es lo que has comentado justo al inicio, que es que bueno, pues la mayoría de carteras de inversión en España, por debajo de 1 millón de euros, lo que se suele hacer y el método operandi en, digamos, toda la industria es hacer un test de idoneidad. Esto va a generar un perfil para el inversor, ya sea conservador, moderado, decidido, y dentro de esa perfilación el cliente aparece con una perfilación concreta, ¿no? Y en ese caso la entidad correspondiente ya tiene una cartera preparada que se compone de 8 o 10 fondos y esta cartera hace referencia a ese perfil concreto, ¿no? Aquí es importante comprender que al final la entidad no se está adaptando a ti, sino que es el cliente quien se está adaptando a la entidad, ya que esa misma cartera pues la pueden tener 400 o 500 clientes más, ¿no? Y aquí surgen varios problemas que nosotros intentamos evitar, como por ejemplo los resultados no son los que espero, tengo algunos fondos de la propia entidad en cartera, esto es un conflicto de interés muy importante, siempre se tiene que invertir con con fondos de inversión de gestoras de terceros. Y luego, pues a lo mejor mi cartera no se mueve al margen y a lo mejor algún fondo de inversión, que esto nos ha pasado a nosotros muchas veces. Oye, pues mira, ¿qué os parece este fondo de inversión? Que me parece muy interesante, lo he visto en Morningstar y muchas veces, si nos parece interesante el fondo, lo cambiamos, ¿no? Cuando tienes una cartera asesorada o una cuenta gestionada, esto no lo puedes hacer, dicen, ¿no? Porque al final tienes la misma cartera 400 o 500 clientes, ¿no? Estas son algunas de las situaciones que se da cuando existe este tipo de situación, ¿no? En Velaria, para contrarrestar esto, lo que hacemos es un trabajo totalmente a medida. No tenemos una cartera modelo para cada cliente, porque cada cliente es un mundo y tiene una situación específica diferente. Por esta razón hacemos un trabajo a medida. ¿Cómo lo hacemos? Escuchamos todas las necesidades del cliente, situación personal, situación económica, objetivos de rentabilidad, y en base a todo esto empezamos a analizar cómo planificar su patrimonio de cara a los próximos años. Aquí hacemos una pregunta dentro del marco de la planificación que no se suele hacer en banca privada, que es qué parte del rendimiento de la cartera lo queremos vía acumulación o vía distribución. ¿Qué significa esto? Generalmente en los fondos de inversión o acciones buscamos la acumulación, que se revalorice el precio de lo que hemos comprado para así ganar dinero, pero hay muchos clientes que quieren una renta. Para los clientes que quieren una renta buscamos la distribución. Cupones vía bonos, vía una letra del Tesoro, que se han puesto son muy famosas de cara a los últimos años por la rentabilidad que están dando, acciones de alto dividendo, dividendos a través de acciones de alto dividendo, fondos de inversión de distribución que nos paguen un rendimiento, ¿no? Pero al final, sobre todo, es hacer un trabajo a medida, entender la situación económica y personal del cliente y así poder invertir en los productos que realmente se adapten al cliente y que nos conduzcan a cumplir sus objetivos siempre con el menor riesgo posible. Claro, me has hablado de fondos, por ejemplo, de distribución, de acumulación. ¿Qué posibilidades existen a la hora de crear una cartera más allá de los fondos de inversión? Porque lo más normal es que te saquen el abanico, el ramillete de fondos de inversión, pero hay otros vehículos. Eso es. Al final, los fondos de inversión para las entidades es lo más sencillo. Hacer una cartera de 8 o 10 fondos de inversión, perfilarla y darle cada una a un cliente, ¿no? Pero hay muchas más posibilidades, ¿no?
Los fondos de inversión, quiero resaltar que son una parte vital de las carteras y es un producto muy interesante de cara a una rentabilidad riesgo asequible y a gestionarlo de cara a los próximos años, pero hay muchas más alternativas. En estos 2 últimos años, por ejemplo, en Velar Inversores, en todo lo que tiene que ver con renta fija, hemos tenido una acogida tremenda. ¿Por qué? Porque con los tipos de interés donde están actualmente, están saliendo bonos de empresas muy sólidas, como puede ser un Banco Santander, que nos están pagando alrededor del 4,5-5% de rentabilidad de cara a los próximos 4 años. Y aquí lo bueno que tenemos es que sabemos cuánto nos pagan, lo que nos pagan y en el momento que nos pagan. Entonces, ahí tienes la certeza de que vas a recibir X dinero tal día de cada año, ¿no? Esa parte es una parte importante de las carteras que nosotros estamos ofreciendo, ¿no? Luego tenemos otro punto muy importante que no siempre se da, pero hay momentos específicos donde hay que mirarlo. Acciones de alto dividendo. En España tenemos las eléctricas ahora, por ejemplo, en Agas ha pasado de 18 euros a 13 euros, ha caído alrededor del 25% y todavía sigue siendo una de las empresas que más dividendo pagan en el IBEX 35, con un 7%. Hay que estar pendientes a este tipo de acciones porque todo cliente que busque un rendimiento o una renta, empresas de este tipo merecen mucho la pena. ¿Por qué? Porque de cara a los próximos 3 años podemos ir recibiendo el dividendo del 7% y además ganar dinero con la revalorización. Y luego también tenemos inversiones en capital riesgo, en private equity. Esto ya son inversiones diferentes, son inversiones a más largo plazo, a 7-8 años, son inversiones ilíquidas los primeros 3 y 4 años, pero estamos yendo a por rentabilidades del 20% anualizado. Eso sí, el mínimo de entrada son 100.000 euros, ¿no? Como puedes ver, hay alternativas a la hora de planificar el patrimonio de un cliente. Lo importante es conocer todas las alternativas y utilizar cada una en su momento debido y en su debida medida, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, partiendo de todo esto, hay una diferencia muy importante entre planificar tu patrimonio realizando este trabajo o tener una cartera modelo en una entidad. Al final, a largo plazo, se notan los resultados y la tranquilidad y la seguridad que te aporta pues el saber que tu cartera está diseñada a tu medida y en línea con tus intereses personales. Aunque me has hablado de otro tipo de activos, otro tipo de opciones a la hora de invertir y de planificar tu patrimonio, la mayor parte de ese patrimonio está en fondos. ¿Cómo seleccionáis los fondos de inversión? ¿Cómo es el proceso? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, lo primero aquí es evitar los fondos bancarios porque son más caros en media y menos rentables. Y esto lo puede evidenciar cualquier persona si se coge un fondo a 5, 10 años, 15 años de cualquier entidad bancaria en contraposición con uno de una gestora externa, no especializada en fondos de inversión. A partir de aquí hay diferentes filtros, ¿no? Lo primero que hacemos es agrupar por categoría. No es lo mismo invertir en renta variable europea o en renta variable americana. Y luego dentro de cada renta variable hay diferenciaciones. No es lo mismo invertir en pequeñas empresas, inversión en crecimiento, que desde 2022 ha ido un poquito regular, o invertir en grandes empresas o inversión en valor, que desde 2022 ha ido muy bien. De hecho, 2022 lo cerró en positivo, mientras que el crecimiento lo cerró en negativo, ¿no? Entonces, vamos punto por punto, agrupamos por categorías y a partir de aquí tenemos en cuenta diferentes procesos, ¿no? El primero es el track record contrastable a 15 años. Ahí vemos qué evolución ha tenido el fondo en diferentes ciclos de mercado. Cuando digo ciclos de mercado nos referimos a proceso de altos tipos de interés, bajos tipos de interés, crecimiento del PIB, ralentización del crecimiento y a partir de ahí vemos si estos fondos lo han sobrepasado con resultados positivos por encima de la media. A partir de aquí ya hacemos un filtro y ya nos quitamos una cantidad importante de fondos. Luego tenemos en cuenta la rentabilidad media anualizada a 5 y 3 años en comparación con la volatilidad. Esto sería el famoso ratio de Sharpe, que es el riesgo-recompensa. ¿Cuánto gano en función del riesgo que asumo? Buscamos los fondos con el mejor ratio de Sharpe, los fondos más rentables en comparación con el riesgo asumido. Aquí ya hacemos un filtro y nos quitamos también otros fondos, ¿no? Y luego el comportamiento en crisis económicas, como la del 2008 o caídas importantes como en 2020 o 2022. Si el fondo consigue sobrepasar los deberes de mercado y le hace aportando resultados positivos y una volatilidad por debajo de la media, lo tenemos en cuenta. Y luego, para finalizar, el coste de los fondos. Esto es un punto importante y por eso decía al principio que no tenemos en cuenta fondos bancarios. Tenemos en cuenta solo fondos que tienen un coste en la media o por debajo. Y a partir de aquí ya nos queda un ranking de 5 o 10 fondos de inversión, depende cómo haya quedado,
y entre los 5 primeros pues analizamos muy bien y vemos cuál de ellos es el que mejores rentabilidad o mejor rendimiento nos puede aportar de cara a los siguientes 3 y 4 años. Claro, es muy importante el proceso de selección de los activos, entre ellos los fondos de inversión, y es muy importante el proceso de diseño de la estrategia a medida de cada uno de sus clientes, de su capacidad de ahorro, de sus expectativas, de su plazo de inversión, de sus objetivos. ¿Cómo hacéis ese proceso de diseño de estrategia? Ujú. Aquí es muy importante entender con todo detalle la situación económica, familiar y objetivos de cada cliente, ¿no? Porque cada cliente es un mundo y necesita pues una planificación financiera diferente, ¿no? ¿Qué es lo que preguntamos primero? ¿Cuál es la rentabilidad media anual objetivo que queremos generar de cara a los próximos 3 y 5 años? Hablar de rentabilidad objetivo a un año es imposible porque a un año es muy difícil saber qué va a pasar, ¿no? Pero a 3 y 5 años es más fácil, ¿no? Segundo, volatilidad que estamos dispuestos a asumir en la cartera. Tercero, muy importante, inversiones dentro de cartera que van a ser a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Esto es importante. No todas las inversiones se marcan con la misma rentabilidad objetivo ni tampoco con el plazo de inversión. Hay personas que necesitan un dinero de cara al siguiente año y esas inversiones tienen que ser inversiones de corto plazo. Cuarto, ¿qué parte de la cartera está dedicada a acumulación y qué parte está dedicada a distribución? Distribución serían cobros de cupones vía bonos, dividendos vía acciones de alto dividendo, fondos de inversión, y todo esto se ingresa en la cuenta corriente de manera directa. Pues un cliente que quiera rentas, una parte de la cartera tiene que estar en este punto. Y luego, ¿qué parte de la cartera tiene que ser líquida de manera constante y qué parte en inversiones de menos liquidez y más plazo? Como podría ser una letra del Tesoro, que hay que aguantarla como mínimo 12 meses o 6 meses, depende del plazo, pero suelen ser 12 meses, ¿no? Con la respuesta a todos estos datos, diseñamos la cartera a medida del cliente y a partir de aquí vamos haciendo un seguimiento continuado de la cartera. Siempre que fuera necesario hacer cualquier tipo de cambio, llamamos al cliente y le explicamos toda la cartera, siempre en línea con la planificación financiera que establecíamos en el inicio. Pero sobre todo tenemos que tener la respuesta a estas 5 primeras preguntas para empezar a planificar y hacer algo a medida. Vale. Si yo quiero ponerme en contacto con vosotros para que me conozcáis, para contaros mi situación, mis expectativas, mis ilusiones, mis necesidades, y que empecemos a trabajar juntos, ¿cómo lo hago? Ujú. Bueno, entrando en nuestra página web, en www.belariainversores.com, en el área de contacto tienes nuestro teléfono y nuestro email, y ahí, bueno, pues se pueden poner en contacto con nuestro departamento de secretaría y solicitar una cita totalmente personal. Ahí ya nos puede contar situación económica, familiar, personal, y vemos de qué manera podemos ayudarle. Muy bien, pues desde Velar Inversores, muchísimas gracias por ayudarnos, por enseñarnos y sobre todo pues por ser tan clarito. Javier García, director de Velar Inversores, un placer, cuídate mucho y hablamos la semana que viene. Un abrazo. Muchísimas gracias, un placer. Adiós, chao, chao.